La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. De nuevo con ustedes, y qué bien que podemos seguir luego de una primera semana de haber iniciado este curso Por los Caminos de Jesús. Hemos recibido muchas comunicaciones agradeciendo con algunas preguntas y ya, como les hemos indicado, poco a poco la vamos a ir respondiendo. Hoy vamos a comenzar el quinto tema sobre los evangelios en esta sexta lección o este sexto encuentro. El evangelio, los evangelios, ¿qué significa esto? Y pues vamos a comenzar precisamente definiendo la palabra evangelio. Los autores del Nuevo Testamento tuvieron una tarea inmensa porque tuvieron que presentar todo lo que era la persona y con la persona la enseñanza de Jesús, porque era sencillamente la palabra encarnada. Y él se presentó con esa palabra que es buena noticia. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa dar una buena noticia. Evangelizomai, evangelizar significa transmitir, dar esa nueva noticia. El anuncio de esa nueva noticia de la presencia viva de Jesucristo es lo que nosotros llamamos el evangelio. Una cosa es el evangelio con mayúscula y otra es los 4 evangelios, de los cuales vamos a hablar dentro de un momento. Pero creo que es importante que nosotros distingamos porque tiene sus matices. Los judíos y los griegos utilizaban esta expresión evangelio para hablar de una buena noticia, un anuncio de algo. Y aunque en la Biblia hebrea, en su traducción llamada de los 70, no utiliza el sustantivo evangelion, evangelio, sí utiliza el participio presente del verbo evangelizar, evangelizomenos, que significa el que comunica buenas noticias. Es heraldo, es mensajero de buenas noticias, que es el caso de los profetas. Las buenas noticias anuncian, en el caso de la Biblia, pues la intervención de Dios en la historia humana. Es heraldo de una proclamación de la plenitud del reino de Dios, de la obra salvadora de Dios, liberando, por ejemplo, a Israel del destierro de Babilonia. Y el término evangelion es más de origen, se utiliza más en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros precisamente de esa buena noticia que transforma, porque este es es como el significado de esa palabra evangelio. No es simplemente una buena noticia, sino que es una buena noticia que transforma, que cambia. Por eso cuando Jesús se nos presenta como la buena noticia, es una buena noticia que produce un cambio, una reacción. Y les voy a poner un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. Cuando nosotros nos dan una buena noticia, algo bueno nos sucede. Por ejemplo, cuando el papá, la mamá tienen la buena noticia de que están embarazados, es decir, de que viene un niño, pues eso cambia la vida, transforma la vida. Para bien, por supuesto. Y lo mismo si a nosotros nos dijera, mira, te ganaste un premio, pues es una buena noticia porque es algo que nos cambia, nos mejora la condición de vida. Si en las cosas materiales la buena noticia nos transforma, imagínense ustedes en lo que sería el anuncio de la salvación, porque viene a transformar la condición humana, la condición concreta del ser humano. Es decir, como bien lo sabemos, nos va a convertir en hijos de Dios, en discípulos de Jesús. Por eso la palabra evangelio con mayúscula en singular
hace referencia a esa expresión de la buena noticia de salvación, como ya lo hemos indicado. Y es un uso frecuente, su uso es muy frecuente en la tradición cristiana. Por ejemplo, San Pablo, el de las cartas que ya mencionamos en una de nuestras sesiones y cuyas cartas vamos a estudiar con más detenimiento en próximas sesiones, utiliza esas palabras del Evangelio unas 60 veces. En el Nuevo Testamento aparece 76 veces el nombre o el sustantivo evangelion, evangelio. Y por tanto, si Pablo la utiliza 60 veces, le está dando una connotación muy particular. El verbo, sobre todo en el participio presente de evangelizar, también es utilizado por el apóstol de los gentiles unas 20 veces de las 28 que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo, cuando habla del evangelio, habla como el anuncio alegre de la salvación realizada por Jesucristo. Los evangelistas utilizaron el término evangelizar más bien como para señalar el término de predicar, o sea, la acción de predicar. El reino de Dios que es predicado como una buena noticia cuando Jesús se presenta como el evangelista, el evangelizador, el heraldo del reino de Dios, como tarea propia de él, pues está evangelizando, dando la buena noticia, para lo cual fue ungido por el Espíritu Santo. San Pablo, que fue un enamorado del reino de Dios, proclama la salvación anunciada por Jesús como esa buena noticia. Lo vemos en el capítulo 15, versículo 9 de la carta a los Romanos, en el capítulo 9 de la primera Corintios, versículo 12, en la segunda Corintios, los versículos 12 del capítulo 12. Y es una buena noticia anunciada por Dios, de la cual Él es mensajero, y también sus seguidores, como es el caso de Primera Tesalonicense en el capítulo 2, versículo 2 y siguientes. El contenido de la salvación es lo que llamamos nosotros en un primer momento el querigma, que es el anuncio de Jesucristo, pero sobre todo de Jesucristo muerto, sepultado, resucitado, es decir, el Dios de la vida, de la salvación. Las cartas pastorales de San Pablo también proclaman el Evangelio con E mayúscula. Y la buena noticia es el objeto de la predicación paulina a sus comunidades. Yo predico el Evangelio, la buena noticia de la salvación. Y ay de mí si no evangelizara, dice San Pablo. El Evangelio debe ser guardado celosamente como un tesoro que si bien se lleva en vasijas de barro, que se puede romper, sin embargo, es entregado a la fe y a la aceptación de todos los creyentes. Los evangelistas, por su parte, presentan a Jesús como el mensajero del reino de Dios que trae la salvación. La Pascua cristiana sirvió de soporte para configurar por primera vez la noticia de la muerte y resurrección a partir del contenido de la buena noticia, como es el caso del capítulo 16, versículo 1 al 8 de Marcos. El conjunto del mensaje cristiano predicado por las primeras comunidades era el mismo, es decir, el Evangelio. Y los predicadores cristianos debieron usar las escrituras conocidas hasta entonces, porque el cristianismo naciente no generó un canon nuevo completo de libros, sino solo los del Nuevo Testamento. Los autores neotestamentarios asumieron los textos de la Biblia judía, los estudiaban y a partir de allí iban creando pues toda una predicación, una enseñanza para poder iluminar el misterio que ellos habían vivido, como es el misterio de Cristo, el Señor. El Antiguo Testamento cumplió para los cristianos una función positiva, porque les sirvió para interpretar como querigma, es decir, como anuncio, el hecho central de la muerte y resurrección de Cristo. Querigma significa un anuncio que convoca. En
En el antiguo griego, antes de que se escribieran el Nuevo Testamento y los padres de la iglesia, la palabra kerizo, que significa proclamar, enseñar, predicar una verdad fundamental, iba siempre seguido de un verbo kaleo, de donde viene eclesía. Por tanto, el querigma es lo que provoca, lo que convoca a la eclesía, es decir, a la acción concreta de fundación, de creación, de extensión de la iglesia. Con el Nuevo Testamento llega pues el tiempo de excelencia, por excelencia de la salvación. No es todavía el término de la obra, porque se va en camino de la plenitud. Todavía el pueblo redimido deberá conocer ese camino. Por eso se le invita a caminar en la novedad de vida y en la vida según el Espíritu. Pero entonces, a partir de esa enseñanza de Pablo, de los diversos autores del Nuevo Testamento, se hace crecer la esperanza que descansa sobre la base de los hechos gloriosos que ya han tenido con la muerte, la Pascua, resurrección del Señor, que es garantía de lo que será la victoria final de Dios, así como del poder que sostendrá al pueblo cristiano y de las grandes bendiciones de este que va a disfrutar aquí y ahora en anticipación al futuro. Y es un poco también lo que, como ya lo indicáramos, va a ser el gran tema del Antiguo Testamento. Con excepción de los pasajes de tipo apocalíptico, el Nuevo Testamento en sus diversos escritos está hecho con un lenguaje que puede ser interpretado en su sentido natural, siguiendo los principios y normas estudiados, en la interpretación, en las diversas ciencias que se utilizan para poder hacer la exégesis. Las metáforas, los símiles, las parábolas, han de interpretarse de acuerdo con las indicaciones relativas al lenguaje figurado, pero siempre son, dijéramos, elementos fundamentales. ¿Para qué? Para poder proclamar. Son elementos que sirven para proclamar el Evangelio. Dentro de un momento vamos a ver lo que es el alcance de la tradición en el marco del Nuevo Testamento, sobre todo con los 4 evangelios. Pero la tradición cristiana es fruto de la memoria de los primeros cristianos que estaban entusiasmados ciertamente con el mensaje de Jesús. Recordemos un texto que ya hemos citado en varias oportunidades, como es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y siguiente, donde se dice que precisamente el entusiasmo de los primeros cristianos iba provocando el que muchos se acercaran porque querían salvarse y participar en la salvación de Dios. La sagrada tradición, pues, nos enseña que es Cristo quien crea, Cristo quien hace nacer esa tendencia llamada de los evangelios, del evangelio. ¿Por qué? Porque es la persona de Cristo la buena noticia. Vamos a insistir en esto, es la persona de Cristo la buena noticia. ¿Por qué? Porque es el Salvador, es el que cambia. Los apóstoles reciben la misión de enseñar a todo el mundo lo que Jesucristo les ha dado a conocer. Por tanto, el Evangelio, su persona y sus enseñanzas. El Evangelio, antes de ser escrito con los 4 evangelistas, fue predicado, transmitido de palabra de unos a otros. Y luego Pablo, en sus diversas cartas, también lo traduce ya en temas concretos sobre Jesús, el Cristo, sobre los discípulos, sobre diversos aspectos que tienen que ver con la vida cristiana. El Evangelio es el anuncio, repito, de una buena noticia que transforma, y por eso Pablo la aplica después a la vida concreta de los creyentes, a la vida concreta de la iglesia. El Evangelio, pues, es proclamación de algo que se transmite. Fíjense que
En la misma carta a los Corintios, Pablo habla, haciendo referencia a una tradición que se le ha transmitido para que él, a su vez, la siga transmitiendo, que es, en este caso, el de la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues la cena de la nueva alianza, la memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Jesús y sus discípulos constituyen un primer momento, vamos a decirlo así, de esa tradición de lo que llamamos el Evangelio. Jesús es el profeta de Nazaret y no se identificó con ningún grupo de su tiempo. Los diversos grupos de su tiempo, como lo señaláramos en una sesión anterior, pues sí se encontraron con Jesús. Él discutió con los saduceos, discutió también con los fariseos. Algunos celotas quisieron a lo mejor tomar contacto con él. Los sumos sacerdotes estaban disgustados con él. Pero Jesús no pertenecía a ningún grupo, porque sabía que había venido para todos, y en especial los pecadores, los necesitados de la salvación. Pero el nuevo profeta, Jesús, había tomado el camino de los sabios de Israel y se había rodeado de un grupo de colaboradores. Estos son sus discípulos y con ellos crea un discipulado, maestro con sus discípulos. Los sabios de Israel enseñaron a sus discípulos lo transmitido y así hizo Jesús. El sabio antiguo se servía de la experiencia de la vida diaria, de la tradición de los mayores como acumulación de experiencia. Y Jesús utiliza esa metodología y esa experiencia para transmitir su mensaje, es decir, su palabra, para transmitirse él como verdad. Y así era como Jesús enseñaba a sus discípulos y luego a tanta gente que lo seguía para escucharlo y les explicaba pues los misterios del reino. Por supuesto, a los discípulos les daba una mayor y mejor explicación porque ellos iban a ser los herederos de ese evangelio para anunciarlo a todas las naciones. En esta línea, Jesús era un maestro. Las tradiciones de los evangelistas lo presentan como un maestro de gran autoridad, como lo dice muy bien Mateo en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Jesús no se apoya en ninguna autoridad magisterial, sino en sí mismo, en su propia persona, sencillamente porque conoce la voluntad de Dios Padre, pero a la vez porque Él es la palabra. Y los discípulos no se erigen en maestros, sino que se mantienen siempre como discípulos del Señor. Incluso cuando se convierten luego en los cooperadores de la obra del Señor después de la ascensión y de Pentecostés, los discípulos siguen llamándose discípulos de Jesús, que transmiten, que predican, que enseñan, que proclaman el Evangelio. Y por eso, más que maestros, se suelen llamar evangelizadores. El maestro de Nazaret resolvía las cuestiones más inverosímiles, la resurrección de los muertos, como lo dice en el capítulo 12, versículos 18 al 27 de Marcos. También alguno que otro conflicto de la vida familiar, como es el caso del capítulo 12, versículos 18 al 27. Si pudiéramos decir, no participó en ninguna escuela, sino desde el punto de vista humano era un rabino autodidacta, pero un rabino autodidacta que tenía conciencia de que era la palabra de salvación. El cuarto evangelio se hace eco de esta misma realidad y aplica a Jesús el término maestro didáscalos, sobre todo con referencia a sus discípulos, como es el que aparece en el capítulo 1 de Juan, versículos 38 y 50. Y luego en el diálogo de San Juan con Nicodemo, Nicodemo lo reconoce como un profeta, pero como un maestro venido de parte de Dios. Capítulo 3, versículo 2 del Evangelio de Juan. Y la multitud de los oyentes va a contemplar el signo de Jesús y lo proclama maestro en virtud de lo que ha dicho, de lo que hace, sobre todo en el capítulo 6 con el discurso del pan de vida. La misma importancia tiene el término rabuní del ciego de Jericó o de María de Magdalena. En el caso del ciego de Jericó,
capítulo 10, versículo 51 de Marcos. Y en el caso de María Magdalena, en el capítulo 20, versículo 16. El término rabuní era un término muy, pero muy familiar. Rabí significa mi maestro, de rab, maestro, grande. La palabra maestro significaba el grande, el que sabía enseñar, el que sabía conducir. Rab significa grande, y de ahí viene la palabra maestro. Y rabí es mi maestro, pero rabuní como tal, viene a ser el maestro mío. Voy a decir algo que a lo mejor no es lo mejor para explicarlo, pero cuando un alumno se refiere con cariño a su profesor, le dice, hola, profe, ¿cómo estás, profe? Eso habla de una cercanía, de una aceptación, el profe fulano, el profe mengano. Generalmente, aunque a muchos no les gusta esa expresión, porque es una expresión muy coloquial, bueno, viene a ser algo parecido con el caso de rabuní, maestro mío, tú eres lo más cercano que yo tengo. El cristianismo primitivo aplicaba también el término didáscalos a Cristo a través de los escritos del Nuevo Testamento. Cuando el templo de Jerusalén es destruido por Tito, el emperador romano, por el emperador romano, va a cambiarse un poco la manera de concebirse el judaísmo, y entonces va a surgir ese movimiento de la literatura rabínica que va a expresar también la idea de que el rabí tiene unos discípulos, una escuela, sobre todo para aquellos que quieren seguir verdaderamente las enseñanzas del judaísmo. Pero ya en el cristianismo se les había adelantado aplicando a Jesús el término rabí, mi maestro. El profeta de Nazaret había percibido esa función suya y aceptaba que lo llamaran incluso con otra connotación que era la de profeta. Ser profeta significa no adivinar el futuro, sino anunciar una realidad que transforma, pero que va a tener su plenitud en el futuro. La tradición es la memoria de los discípulos sobre su maestro. Recordemos algo que ya dijimos. Al principio no había ni grabadoras, ni máquina de escribir, ni nada de estas cosas, sino que se hacía todo por tradición oral, hasta que alguien ponía poco a poco esas tradiciones orales por escrito, y luego el conjunto de esos escritos, los logia, como se suele decir en griego, luego se reunían, se transmitían, hasta que alguien llegaba, como es el caso de los evangelistas, y hacía su evangelio. Pero la tradición, pues, es la memoria de los discípulos sobre su maestro. También eso sucedió con el profeta de Nazaret. Los discípulos crearon la tradición acerca del maestro al que consideraban resucitado, porque habían tenido la experiencia del resucitado. Los discípulos van formando esas tradiciones acerca del Señor Jesús, y la noticia sobre su vida hace que las comunidades cristianas primitivas difundan el hecho eje de nuestra fe. El Señor es la palabra, pero el Señor ha resucitado y está vivo y presente en la iglesia. La enseñanza de Jesús forma un todo con su persona y con su vida. No se puede hablar de anécdotas de Jesús, no se puede hablar de relatos de Jesús sin referencia a lo que comúnmente llamamos, pues, el Evangelio, es decir, el anuncio de la persona viva de Jesucristo que transforma. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la enseñanza de Jesús, como ya lo dijimos, forma un todo con su persona, con su vida. No es que haya algunas anécdotas que son más importantes que otras, sino que todo se engarza en ese hecho maravilloso del capítulo 1, versículo 14 de San Juan. La palabra se hizo carne. Es toda la palabra. Todo Jesús es palabra. Como lo dice muy bien la Dei Verbum, que ya lo mencionáramos, el Nuevo Testamento y los Evangelios particularmente
van a hablar de los hechos y dichos de la persona salvadora de Jesús. La teología manifiesta entonces poco a poco cómo se va comprendiendo el misterio íntimo de Jesús, su persona, a través de sus hechos, a través de sus enseñanzas. Y la revelación neotestamentaria cristaliza, gracias a la experiencia de las primeras comunidades cristianas, la evangelización en todos los ambientes, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Hay un nuevo aspecto que debemos tener en cuenta, que es el desarrollo literario de los escritos del Nuevo Testamento. La tradición no se percibía simplemente por la simple repetición de algunos pasajes particulares, sino por la enseñanza oral de testigos oculares. No es que yo iba a inventar, voy a inventar ahora una fábula sobre Jesús. No, las tradiciones orales tenían una fuente, los testimonios vivos de aquellos que habían compartido con Jesús, los testigos oculares, de los cuales nos habla el capítulo 1, versículo 2 del Evangelio de San Lucas, y sobre todo de testimonios guiados bajo la acción del Espíritu Santo, como es el caso que se menciona en el capítulo 15 de San Juan, versículos 26 y 27. Las palabras de Jesús reciben en su estadio inicial forma literaria independiente y sin orden, hasta llegar a las 4 versiones de los evangelios que actualmente poseemos. ¿Qué transmitían las comunidades, los discípulos, los evangelizadores al inicio? Estas tradiciones, que no estaban divididas, sino que eran comunicadas de manera vertebrada, quizás por un esquema, por estructuras ministeriales, con la responsabilidad sobre las tradiciones que habían de transmitir con el objeto de mostrar la actualidad permanente del mensaje evangélico. En el capítulo 2, versículo 42, que ya hemos mencionado de los Hechos, se habla de que los discípulos y los primeros cristianos se reunían en torno a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era la palabra de Dios que todavía no estaba escrita, sino que se transmitía de generación en generación de forma oral a partir de una fuente importante que son los testigos oculares. Marcos, que posiblemente no haya conocido a Jesús, escribe porque tiene confianza en esos testigos oculares que le fueron transmitiendo y que le hicieron llegar los logia o los escritos o las tradiciones orales para él luego hacer la síntesis y plasmarla en su evangelio. No hay que hablar ni pensar en la incultura de los discípulos como si fueran campesinos y pescadores iletrados. Los evangelios cuentan con hombres también que, si bien no eran letrados, no eran escribas, sí habían tenido la experiencia concreta de los encuentros con el Señor, de los encuentros con Jesucristo, el Señor que es el Dios de la vida, el Dios de la palabra. Hay que tener en cuenta lo siguiente, en este sentido. Los discípulos crean o hacen surgir esas tradiciones, por supuesto, después de la Pascua. Pero antes de la Pascua, antes de que se fuera Jesús, Jesús está situado en medio de sus discípulos que van conociendo la palabra de Dios. Jesús, ¿qué hace? Predicar el reino de Dios. Ya lo hemos indicado. Él es el evangelio vivo. Y los discípulos de Jesús recogen las tradiciones acerca de él y, convencidos de su doctrina, comienzan a proclamarlo por todas partes. Jesús se presenta ante los suyos como el maestro que tiene un arte especial de anunciar la palabra con su vida, con sus hechos, con sus dichos, pero sobre todo con su persona, y así convocar a los suyos para la vida. Él hace un querigma, es decir, una proclamación de su salvación, para luego convocar a los discípulos, y desde esa convocatoria a los discípulos, pues también ir creando poco a poco la eclesía. El anunciante, es decir, Jesús, comienza
poco a poco a ser anunciado. Los apóstoles son los primeros misioneros y los propagadores de su obra y su doctrina. Incluso en la época del mismo Jesús, Jesús los manda a predicar, ¿no? Y hace algunos ensayos misioneros. Los amigos de Jesús recogen en su memoria, así, poco a poco, todo lo que Jesús les había dicho y enseñado. Y hay un texto que nosotros recordamos mucho en referencia a la Virgen María, que es que ella iba guardando todas estas cosas, meditándolas en su corazón, guardando la distancia, pero eso es lo que hacían también los discípulos, iban guardando, iban como haciendo una especie de elenco, no escrito, no sistematizado, pero sí vivencial de todas esas enseñanzas del Señor Jesús. Cuando los discípulos de Emaús los reconocen en la fracción del pan, los reconocen porque alguna vez, y concretamente la noche del Jueves Santo, lo habían experimentado, habían recibido esa enseñanza. Si no, hubiera sido una simple bendición. Oye, este hombre qué bueno, es un maestro, que bien sabe. Pero supieron unir la explicación que les causó ardor del corazón con la experiencia de reconocerlo en la fracción del pan, porque era de las cosas que Jesús les había enseñado y que ellos habían visto también. La predicación de los apóstoles también fue hecha porque Jesús los envió y tiene unas características muy peculiares. La primera cosa es que no es cristológica, sino en su primer momento es el anuncio del reino de Dios. Los discípulos no van a hablar de Jesús, sino del reino de Dios. En el fondo, al hablar del reino de Dios, pues están hablando, por supuesto, de Jesús. Están hablando del reino de Dios, como lo dice muy bien el capítulo 6, versículos 20-21 del Evangelio de San Lucas, también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 23 al 24. La predicación del reino exige, por otra parte, radicalidad. El que lo predica es porque está siguiendo el reino de Dios. El que lo predica es porque es discípulo que está asumiendo todo lo que significa la vida del maestro. Y por otra parte se dirige a la universalidad, no se queda solo en Israel, sino que tiene que ir a todos los pueblos, como luego lo van a demostrar los hechos de los apóstoles. La tradición prepascual, pues, lo que ellos conocieron antes de la ascensión y, por supuesto, antes de la resurrección y de la ascensión, tiene que buscarse en su origen en el mismo Jesús. Y sobre todo en el grupo de los 12 que están encaminados a proseguir el proceso de Jesús. Por lo tanto, podemos afirmar que antes de la Pascua existían dichos de Jesús, tradiciones narrativas sobre él, que poco a poco iban quedándose en la memoria y muy probablemente habían sido profundizadas posteriormente durante ese periodo con las enseñanzas mismas de Jesús, con los coloquios íntimos de Jesús que no aparecen en el Evangelio. Más de un padre de la Iglesia y más de un padre espiritual ha indicado que María fue una gran maestra de muchas enseñanzas acerca del misterio de Jesús, sobre todo después de la resurrección, porque ella iba conociendo también, no solamente en su corazón, sino en el contacto directo con su Hijo, lo que era el Hijo. Recordemos el episodio de la boda de Caná, cuando la Virgen le dice a los discípulos, obreros, a los empleados de aquella casa, hagan lo que Él les va a decir, porque ella sabía muy bien quién era su Hijo. Esta forma de tradición, poco a poco que se va adquiriendo en el contacto directo con Jesús, nos va a llevar después a la Pascua cristiana. Y esta Pascua cristiana, es decir, el hecho de la resurrección, va a marcar definitivamente a los cristianos, a los discípulos del Señor. Este hecho encierra el misterio de Jesús, porque el Dios hecho hombre, ese cuya autoridad no la terminaban de conocer, y era siempre la pregunta, ¿quién es este? ¿Por qué este Señor tiene autoridad? Se nota ya como una especie de consagración en la Pascua del Señor, porque ya se les han caído las escamas a los ojos para que puedan ver
¿qué? Al Dios humanado, pero lleno de la glorificación. Y entonces, después de la Pascua, después de la resurrección, viene todo lo que se llaman las tradiciones pascuales y pospascuales. Las pascuales, que son las experiencias que tiene el Señor con sus discípulos y que ellos mismos van creando, van recreando y van fortaleciendo con aquello de que vieron, tocaron, comieron y participaron con el resucitado. Al final del ministerio público, el Señor les encarga de ir a evangelizar. Y entonces comienzan lo que llamamos las actividades pospascuales, el anuncio del Evangelio. Ya el Evangelio no está presente con ellos de carne y hueso, pero está con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo. La comunidad cristiana primitiva surge del hecho fundamental de la fe en Jesús resucitado. Y desde esa fe de Jesús resucitado comienza a conocerse los efectos de la resurrección, los efectos de la vida del resucitado, de la salvación, pero también comienzan a preguntarse qué significado tenía todo lo que Jesús iba haciendo a lo largo de su ministerio público. Jesús ya no era solo un profeta grande en obras y palabras, como se nos recuerda en los sumarios misioneros de las primeras comunidades cristianas, sino el Señor de la vida y de la historia. Jesús es la razón de ser de la vida, es Dios, un Dios hombre, un Dios divino. Dios se manifiesta en Jesús y la divinidad venía acentuada por 1000 sugerencias e iniciativas propias de aquellos que fueron testigos de sus hechos y dichos. Esos testigos y colaboradores fueron partícipes directos de su misión. Las actividades de la comunidad cristiana, una vez experimentada la fe pascual, fueron fruto del quehacer de la fe, del trabajo de la caridad y de la tenacidad de la esperanza en Cristo Jesús. Hay un texto muy bonito en la primera carta a los tesalonicenses, cuando Pablo en el capítulo 1 da gracias a Dios por esta comunidad que ha salido al encuentro de otras comunidades para evangelizar, para anunciar el Evangelio de Jesucristo a partir del hecho maravilloso que los ha cambiado a ellos, porque también son luz en el Señor, es decir, transformados por la fuerza de la resurrección, transformados por el Evangelio de Jesucristo. Y por eso se convierten también en testigos que hacen brillar la luz. Y la primera actividad después del anuncio querimático, es decir, de dar a conocer a Jesucristo, va a ser el profundizar a través de la catequesis. Y toda catequesis es un proceso de evangelización para que se constate por parte de los creyentes y los miembros la enseñanza entendida como pedagogía de la fe y adaptación del mensaje a las mentes y al estilo de vida de aquellos primeros seguidores de la doctrina cristiana. Catequesis significa, la palabra catequesis, conducir a alguien hacia un objetivo. Y en el caso aquí de esta predicación del Evangelio, el objetivo es el conocimiento y el seguimiento de Jesús para lograr el bautismo y así la transformación interna personal y llegar a ser discípulos para luego seguir a través de las predicaciones, a través de las homilías, a través de las enseñanzas y del culto, profundizar en la vida del Señor Jesús. Vamos terminando esta primera parte de este capítulo 5 sobre el Evangelio y hemos dedicado más, todavía no hemos entrado a los 4 evangelios, sino a la palabra evangelio, que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a resumir inmediatamente. Evangelio significa anuncio de una buena noticia que transforma. En este caso es la persona de Jesús, porque transforma, porque da salvación. Y vemos cómo la palabra de Dios que se transmite, luego se va
a sistematizar en los 4 evangelios, en las cartas de San Pablo, en el Apocalipsis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues en esta dinámica del Nuevo Testamento, esa palabra de que se anuncia que es la persona de Jesús es el evangelio vamos a decirlo con E mayúscula. Después vamos a tener los 4 evangelios, ya en la próxima sesión hablaremos un poco de los evangelios y cómo son, se fueron creando y cuáles son los 4 evangelios, qué significa eso de los evangelios sinópticos, qué significa que hay 3 evangelios sinópticos y uno que no lo es, que es el de San Juan, pero ya eso lo hablaremos en la próxima sesión. En esta sesión hemos querido intensificar nuestra idea de lo que significa el evangelio con mayúscula, recordando que San Pablo es el que más utiliza esa expresión para expresar, valga la redundancia, eso, el anuncio de la gran noticia. ¿Y cuál es la gran noticia? Jesucristo. ¿Cuál es la síntesis? Esto lo utilizan mucho los profesores cuando quieren hacer como, bueno, sintetízame todo el evangelio. San Pablo mismo lo dice. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor. Ahí está sintetizado todo el evangelio. Por supuesto, cuando se habla de Jesucristo, se habla del Dios humanado que se encarnó, que vivió, que hizo grandes prodigios, que anunció todo el mensaje del reino de Dios, para luego identificarse él mismo con el reino de Dios, porque es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Hijo de Dios, se presenta en su vinculación directa con el Padre. Eso es evangelio, eso es una buena noticia, porque como lo dirá también, y sobre todo insistirá mucho San Pablo, nosotros llegamos a ser hijos de Dios gracias a la entrega sacerdotal del Hijo de Dios hecho hombre. Y es Él el Salvador, el que nos salva. La salvación no es un hecho que se da fuera de la historia, sino dentro de la historia, dentro de la dinámica de la encarnación. Y esa salvación pues se vive a través, desde el bautismo, con la palabra de Dios, con los sacramentos, y nos permite a nosotros tener la seguridad de que llegaremos a la plenitud, porque ya desde ahora, en nuestro caminar en la tierra, pues disfrutamos de ese evangelio que nos transforma y que nos permite vivir ya en adelantado o por adelantado el misterio del encuentro definitivo con Dios, porque nos vamos encontrando con Dios en la oración, en la contemplación y también en la caridad y en la vivencia del amor fraterno. Del evangelio van a surgir los 4 evangelios. Del evangelio van a surgir las enseñanzas de San Pablo. Del evangelio con E mayúscula va a surgir toda la teología de la Iglesia. Por eso no hay ninguna contradicción. Ya nos adelantamos a que haya 4 evangelios, no le vamos a decir con E minúscula, pero porque son expresiones del evangelio, porque son expresiones de ese Dios Salvador. El evangelio, cuando utilizamos la expresión con E mayúscula, o más bien para ser más explícito, en singular, habla de Jesús, de su persona, de su mensaje, de su palabra que nos transforma. Estamos llegando al final de esta sesión. Creo que tenemos una tarea bien interesante por delante y es tratar de repasar un poco lo que para nosotros significa evangelio. En sus cuadernos de apuntes escriban qué significa para mí evangelio, pero visto desde esta perspectiva. Después ya hablaremos de los 4 evangelios y entonces nos vamos a dar cuenta de que eso que hemos dicho, el anuncio de una buena noticia que transforma, pues tiene fuentes concretas en las enseñanzas, en la palabra, en los hechos, en los dichos del Señor Jesús que nos ayudan precisamente a transformarnos, precisamente a cambiar. Y la pregunta entonces de la tarea es, ¿nos estamos dejando transformar por el evangelio? Es decir, por el anuncio de la persona de ese gran maestro que es Jesús. Somos verdaderamente discípulos, porque el discípulo no es solamente el que escucha, es un oyente.
Hay alumnos que son oyentes porque no presentan los exámenes en nuestras universidades, en nuestros colegios. Bueno, aquí no se trata de ser un oyente que no se involucra, sino de un discípulo que deja transformarse su propia vida por la vida del maestro. Les recordamos, si tienen ustedes alguna inquietud, nuestro correo electrónico caminosintro@gmail.com. Y no se olviden que estamos colocando en la página web Diócesis de San Cristóbal, todo pegado, Diócesis de San Cristóbal.online, es decir, .online, las diversas lecciones al final de cada una de las sesiones de enseñanza, y en esas lecciones que tratamos de colocar, pues están allí no solamente los esquemas, sino algunos textos de apoyo de algunos escritores que hablan sobre algunos de los temas que ya hemos tratado. A todos ustedes mi cariñoso saludo, y nos encontramos en la próxima sesión cuando vamos a comenzar a hablar de los 4 evangelios y particularmente de los evangelios sinópticos. Que Dios nos siga bendiciendo. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.